lo conocemos de memoria. Vemos que Jesús se sube en una barca y se va al mar con sus discípulos. Y dice que de repente, en pleno eh, recorrido que andaban en la barca, ahí en el mar, se levantó una gran tempestad. Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero ¿qué estaba pasando? Resulta que Jesús se había quedado dormido por un momento. Él llegó, se montó en la barca, se relajó, se preparó para el viaje y decidió dormir. Él estaba tranquilo, estaba dormidito. Y aún en medio de esa tempestad que se levantó, él seguía durmiendo. Pero ¿qué pasa según el versículo 25? ¿Qué sucede? Que dice que vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y es una forma de ver las cosas de la manera humana en que usted y yo podríamos proceder ante una situación difícil, ante una situación donde se nos vienen los problemas, donde se nos viene la turbulencia, que se nos vienen situaciones encima, que nos agobian. Es una reacción muy humana que posiblemente usted y yo podamos tener. Señor, sálvanos, porque ya esto se puso feo, como se dice, se puso complicado, esto se puso difícil. Veo que esta situación se ha salido de nuestro control, se ha salido de nuestras manos. Y así pasó con los discípulos, así pasó con los apóstoles del Señor en ese momento. Vieron que la situación se había puesto bastante tediosa y dijeron: bueno, aquí no queda más que ir a despertar al Maestro, ir a hablarle al Señor, ir a hablarle a Jesús para ver qué hacemos, para que nos salve, porque si no vamos a perecer acá en el mar, acá en esta barca que andamos, aquí vamos a quedar muertos, aquí este oleaje es tan fuerte que se nos va a dar vuelta la barca y nos vamos a ahogar, aquí vamos a morir. ¿Y a quién le gustaría pensar en morir, verdad? A nadie, cada uno se preocupa, ¿verdad? Día con día en pensar de que queremos estar siempre vivos. Si a alguien le pregunta: ¿usted quiere morir? Por supuesto que nadie va a decir que sí, pero entendemos también una cita, un contexto bíblico que dice que si vivimos, para Él vivimos, y que si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Debemos entender esa cita bíblica. Así que no debemos tener miedo a la muerte, porque es una etapa, es un viaje por el cual en algún momento nos va a tocar pasar. Sea que muramos antes de que venga el Señor, o que cuando Él venga y estemos bien con Él, estemos listos, preparados, seamos transformados, dice la palabra. Así que esos escenarios nos esperan de esa forma, ya sea que muramos normalmente, natural, o que el Señor venga y que nos reciba juntamente con Él en las nubes, en el tiempo especial, en el tiempo del arrebatamiento. Aleluya, gloria a Dios. Pero volvemos al escenario para no salirnos del tema, para no salirnos del enfoque principal de la enseñanza de esta noche. Vemos la situación que estaba ahí pasando. Imagínese usted como uno de los discípulos ahí con el Señor, y que el Señor en ese momento usted lo ve que está dormidito, usted dice: bueno, aquí vamos en esta barca, vamos tranquilos, vamos acá por el mar, y que de repente se levanten las olas altísimas, fuertes, impetuosas, con ganas de volcar aquella barca. ¿Usted y yo qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción? Por lo general, esa va a ser la reacción casi siempre, de que nos desesperemos, que por medio de ver aquella situación tan difícil, tan agobiante, perdamos el control, la noción de lo que estamos haciendo. Usted y yo podíamos ir ahí con el remo, en esa barca ahí, remando tranquilamente, pero cuando vemos que la situación se sale del control y se comienza a levantar las olas, que el mar comienza con fuerza a levantarse impetuoso en esa situación ahí donde andamos, ahí en ese recorrido, usted y yo podemos tomar la reacción natural de preocuparnos, de estresarnos, de ponernos histéricos, de asustarnos, a
acobardarnos. Y esa reacción que tuvo la naturaleza ahí, referente a ese mar, esa era una reacción en la cual hoy en día los hijos de Dios muchas veces se encuentran, los hijos de Dios muchas veces se encuentran agobiados, se encuentran en momentos críticos, momentos difíciles, y lo que más podemos hacer es no confiar, no depender de nuestras fuerzas, no depender de lo que vamos a hacer nosotros, es siempre depender directamente del Maestro, depender de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él siempre tiene el control de todo. Él nos ama, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él sabe de qué tenemos necesidad y Él sabe que en una situación como esa, lo correcto, lo más sabio es buscar al Señor. Pero el Señor en ese momento estaba dormido ahí en esa barca. Él también quería ver la reacción, quería probar la fe de los apóstoles. Él quería probar la fe de sus discípulos, de esos hombres, de esas personas que andaban con Él, que estaban con Él todos los días. Él quería probar la fe de cada uno de ellos, quería darse cuenta de qué estaban hechos, quería probarlos, quería ver qué iban a hacer, querían ver cómo iban a reaccionar. Pero el Señor vio que ellos se amedrentaron, se atemorizaron, que tuvieron miedo, que no sabían qué hacer, que perdieron el control de todo y se desesperaron. Amado hermano y hermana, hoy en día hay situaciones que nos desesperan, hay situaciones que nos hacen perder el control, hay situaciones día con día en las cuales usted y yo nos sentimos agobiados, nos sentimos desesperados, sentimos que ya no podemos, pero ahí está el Maestro siempre con nosotros. La barca significa nuestra vida, así que el Maestro siempre está ahí en su corazón, en mi corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, a través de su presencia, de su buen espíritu, para que usted no lleve las cargas solas, no lleve las cargas solo, no lleve los problemas, no se ahogue en ellos, así como ya han aparecido los discípulos. Pero también muchas veces debemos entender que aunque dependemos del Señor, dependemos de Jesús siempre, para cada situación, para cada momento, muchas veces hay situaciones de pruebas en las que el Señor nos está puliendo como el mismo oro, porque quiere ver de qué estamos hechos, quiere ver de qué somos capaces. Y de inmediato debemos entender aquella cita bíblica donde dice que debemos tener la armadura de Cristo, vestirnos, debemos ponernos la armadura del Señor, la armadura de la fe, esa armadura que tenemos para cada uno de nosotros, porque debemos estar siempre con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación. Debemos estar preparados con cada una de las partes de la armadura para resistir los ataques del enemigo, para resistir cada cosa que se quiera levantar contra nosotros. Así que entendamos eso, entendamos que el Maestro siempre va a estar ahí para nosotros. Jesús está en esa situación que tú estás atravesando. Él tiene el control, Él sabe qué está pasando, Él sabe cómo va a salir la situación, Él sabe que también te está preparando, Él sabe que esa situación te está puliendo, así que no te amedrentes, no temas, porque date cuenta que el Señor está en la barca de tu vida, y si Él está contigo, dice la palabra que es más poderoso el que está contigo que el que está en el mundo. No temas, porque aunque un ejército acampe contra mí, dice la palabra, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque yo sé que el Señor está de mi lado. Y vemos ahí en el versículo 26 que dice que Él les dijo, después de ver que ellos no tuvieron fe, que se asustaron, que se pusieron agobiados, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Vea el ejemplo de los apóstoles, vea el ejemplo de los discípulos, que ellos no tuvieron fe, ellos se desesperaron. Amado y amada hermana, en medio de todas las situaciones que pasan a diario en nuestra vida, usted y yo no podemos perder la fe,
Usted y yo sabemos que dependemos de un Dios proveedor, de un Dios grande, de un Dios maravilloso, de un, de un Dios que es nuestro ayudador, como dice Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice la palabra ahí en esa cita. Así que usted y yo dependemos de un Cristo vivo, Cristo que no está muerto. No perdamos la fe. Si estás en medio de una situación difícil, en medio de un problema, y parece que ya esa situación te consume, esa situación te ahoga, así como se levantaban las olas ahí, en ese momento, ahí en contra de esa barca en la que iban los discípulos con el Señor. Si estás en una situación similar, no tires la toalla, como dicen muchos. No desistas, no pierdas la fe, no te canses de luchar, no te canses de remar en contra de la corriente. Y date cuenta siempre que el Señor está ahí contigo, el Señor está en tu vida y Él te dice, no temas que yo te ayudo. Él te dice, no temas que yo soy tu Dios, quien te esfuerzo, el que te ayuda, el que está contigo.